Pues, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva entrevista, bienvenidos a, bueno, este tipo de contenido que sabéis que durante la temporada es más complicado, ¿no? Porque cuando tenemos aquí a jugadores de college, incluso algunos de NFL que hemos tenido y demás, pues ahora obviamente más complicado, pero vamos a hacer un stop porque la semana que viene van a ser días muy importantes y muy, bueno, yo creo que van a ser clave, ahora lo hablaremos y entenderéis un poquito el contexto en lo que tiene que ver con el fútbol americano nacional, más concretamente con el flag, y nos va a acompañar hoy un ratito para contarnos toda esta historia, qué pasa la semana que viene, quién es y qué podemos encontrarnos a partir de la semana que viene. Chus Batista, que es seleccionador nacional de la selección absoluta masculina de flag. Chus, ¿cómo estás? Bienvenido. Un placer tenerte aquí. Muchas gracias, Héctor. Y muchas gracias por darnos voz, sobre todo, y un espacio aquí. Que el FLAG, como siempre, somos muy agradecidos de tener pocas posibilidades, ¿no? Sí. Sí, estuvo por aquí hace poco Laura Hernández, que la tenemos ahora ya en el otro lado del charco con la Universidad de Kansas Wesleyan. También, bueno, no flag, bueno, pero hasta, no sé si, bueno, si lo puedo decir, he grabado también estos días con Adrián Bermúdez también, que está por allí en la NFL Academy, a ver si lo subo para finales de semana y demás. Y oye, me apetecía mucho, dentro de nuestras posibilidades o de mis posibilidades, ¿no? Darle visibilidad al flag, sobre todo a los europeos que son la semana que viene, que se disputan en París, si no me equivoco. Correcto. Y bueno, creo que sobre todo porque a mí me gusta darle visibilidad, no por, sobre todo por una creencia personal que tengo, Chus. Yo creo que para cambiar algo en la cultura, ¿no? Ya sea casi a cualquier nivel, ya sea deportivo, ya sea social o cualquier cosa, creo que hay que atacar las bases, ¿no? Desde que niños pequeños, escuelas, colegios. Con lo cual, si queremos cambiar la cultura del fútbol americano, creo que tenemos que empezar por la gente más joven y creo que la mejor barrera de entrada para eso es el flag, ¿no? Creo que es una, a grandes rasgos, ¿no? Luego habrá gente que le gusta más, gente que le guste menos, pero creo que a grandes rasgos es la gran barra de entrada, ¿no? Que tiene el fútbol americano, que muchas veces a gente que me escribe y me pregunta últimamente, oye, pero ¿y esto dónde puedo jugar? Además, de hecho, compartimos o comparto mucho con estas publicaciones que hace Gonzalo en la Federación Madrileña, de dónde poder jugar y demás, ¿no? Y oye, pues después de esto, pues también a ver si podemos hacer algo con esto, con la Federación y demás, de oye, si alguien quiere, si alguien se interesa, si no eres de Madrid, oye, hay muchísimos sitios en España donde poder jugar a flag. Muchísimo. Y cada día más. La verdad que da gusto ver cómo en cualquier sitio se proponen para montar un equipo, aunque tengan impedimentos luego por la localización de moverse para jugar ligas o lo que sea, o de Claro. crear algo en la comunidad, en la territorial, pero se están creando en todos lados, en todos lados. Y eso a nosotros que somos del Fly, que llevamos muchos años, nos enorgullece sobre todo haber sufrido, como decimos siempre, la vaca flaca y que ahora sea muy, muy diferente. Eso es lo mejor. Sí, habéis tenido mucha época de ostracismo, ¿no? En el que erais un grupo de gente que erais, pues, casi bichos raros, entre comillas, ¿no? Si ya lo es muchas veces la gente fuera americano. Imagínate que yo que vivo en una isla y que el fútbol americano aquí es todavía más reducido. En definitiva. Claro, claro. Oye, para quien no te conozca, Chus, ¿quién eres? Pues soy Chupatista, a día de hoy jugador de Atlantic Devils y seleccionador de la selección española de flag football. ¿Cómo empiezas en toda esta historia? Buah, ¿en cuál historia? ¿La de flag o la de seleccionador? Hay dos historias muy concretas. Me interesa más desde el inicio. ¿Cómo empiezas sobre todo al primer contacto El con el flag. flag? ¿Cómo encuentras o cómo te llama la atención para empezar a jugarlo? Yo, como siempre lo digo, esta historia es bastante breve. Es que el flag entró por la puerta de mi casa porque mis hermanos fueron los que los introdujeron. Mi hermano mayor fue el primer presidente de Atlantic Devils y mi hermana ya jugaba con él, es decir, se unieron para crear un club y jugaba ella también con él. Entonces, básicamente, aunque yo jugase al fútbol, de la pelota redonda y que nos invade tantos campos en España, yo ya lo nací como con ellos. Es decir, con 11 años entró el flag fútbol en mi casa. Entonces ya el fútbol americano y el flag desde entonces. Y empezaste a jugar y enseguida te llamó la atención como para picarte y seguir. ¿No? Yo no he jugado flag nunca y me gustaría probarlo en algún momento, pero la gente que conozco me ha dicho que es súper divertido y que tiene un punto como hasta adictivo, ¿no? Yo jugaba al fútbol ya hasta semiprofesional, que llegué hasta segunda vez, y entonces
Sí es verdad que en etapas más cortas de 16, 17 años, sí jugaba en la isla y sí podía compaginar algunas veces jugar torneos y demás. Y ya cuando me fui a vivir fuera me lo complicó un poco, pero cuando con 25 años decidí parar de jugar y demás, ahí es cuando conecté al 100% con el flag otra vez y empecé con la selección, que fui seleccionado hasta el año pasado, del Ujú. 2015 al 2024. Y sí, tenía ese... Yo creo que más que enganche, el flag tiene algo que es muy efímero, es decir, son 40 minutos, 20 y 20. Entonces, como que cuando vas a torneos que juegas todo el fin de semana 8 o 9 partidos, te cunde, porque juegas Claro, muchas veces. Pero un partido solo en el flag es como, ya se acabó. un aperitivo. Sí, sí, sí. No, no tiene nada que ver con el fútbol americano que te pegas a lo mejor 3 horas en un partido o más. Claro. Entonces, y es mucho, mucho más lento. El flash es tan dinámico y tan rápido que realmente te deja con esa ganas de más. No es que somos adictivos, sino que quieres seguir haciendo. Y entiendo que sigues jugando, te sigues enganchando y claro, de tu trayectoria, digamos, profesional, semiprofesional del fútbol, ¿no? Del soccer, Sí. podemos decir, que para que la gente lo diferencie. ¿Cómo acabas confluyendo en jugador que acaba siendo seleccionador? Muchos años jugando aquí en Atlantic Devils. Creo que en ese momento también vi como una barrera que ya es insular, porque ya la tienes ahí, y decido irme un año a Black Demons, un buen proyecto que me presentan ahí y ya lo había frenado alguna que otra vez, pero ese año pues ya dije que no iba a haber freno, damos el paso adelante. Eh, Me crecieron muchísimas más las ganas de seguir haciendo cosas a nivel nacional. Me quedé 2 años, que este ha sido mi último año, esta última temporada que terminé en Valencia Firebats. Y, y justo el año pasado, cuando estaba en Firebats, pues me vino la propuesta de ser seleccionador. Yo, digamos que la tomé más como una responsabilidad, más como un premio o algo que hubiese querido desde hace Uh mucho -huh. tiempo. Es decir, yo no buscaba ser seleccionador para nada. De hecho, todavía era jugador eh, en, para proyectar para la selección. Y verme con la situación de tener dentro la responsabilidad fue lo que me hizo quererla, ¿no? Querer ser seleccionador, sobre todo porque me vi capaz de, bueno, de seguir el legado de mis anteriores entrenadores. Claro, porque entiendo que también en ese momento hubo un punto en el que casi que poco más tienes que elegir, ¿no? Entre o seguir jugando o mirar desde la banda. Sí y no, porque yo elegí ser entrenador, pero hubo una pequeña parte de la federación que preguntó que por qué no un último baile mío. Uh -huh. También el quarterback que seleccionamos, que es Iván López Sastre, el jugador Sí. también de Bravos De Bravo, sí. y Terry. Camionero y Uh demás, y -huh. Terry. Pues también quería que jugase, y entre eso el coordinador ofensivo y demás, pues entre todos pues decidimos que podía hacer las dos cosas, ser head coach en la banda y jugador dentro de ella. Qué bien. Oye, es que me van viniendo muchas preguntas porque me parece todo muy, muy interesante. Cuando te haces ese primer paso, ¿no? de las islas, de residente allí, que si decimos que el fútbol americano y el flag en España es un nicho muy cerrado, en la isla más aún, ¿te sorprendió cuando llegaste y empezaste a jugar los primeros partidos aquí en España? Me refiero ya pues en Madrid o en Valencia, que había más seguimiento del que esperabas, había menos. A nivel Madrid, sí, es decir, que porque yo creo que también como siendo más céntrico y que hay muchos, muchos más equipos, se nota mucho, mucho, mucho. Y, y que está en crecimiento todo el día. Pues para mí la parte de Madrid ha sido muy importante porque es ver desde otro prisma lo que tú dices, ¿no? La insularidad te da el acercamiento entre equipos o de los pocos equipos, porque al final te tienes que ayudar para impulsar, pero llegas a Madrid y ves que todo es al contrario. Es decir, el impulso y la dinámica del flag o del fútbol americano
una bola grande de nieve que va creciendo, creciendo, creciendo. Entonces, ¿sorprende? Sí, no me sorprendió tanto porque yo ya aparte de tener muchos amigos en Madrid o de la selección o propios amigos, pues evidentemente siempre estás en contacto comunicativo. Pero cuando lo vi en primera persona, sí es como, es más de lo que me esperaba, correcto. Qué bien. Y, y cuando das esos primeros, es decir, esos primeros pasos aquí en la isla, que ves que empieza a haber un poco más seguimiento, tú en algún momento, ya no tú, ¿no? Pero cuando hablabas con compañeros de otros equipos, compañeros de la selección y demás, ¿pensabais que algún día podría llegar a tener el apoyo que parece que está teniendo o que parece que está empezando a tener, sobre todo por parte de la propia NFL? Sí. Buah, es que eso no te lo esperas ni nadie creo que se lo espere. Ya, Es cierto que el Run Run se conoce desde hace ya tiempo porque Godel empezó a a verse con Diana Flores, que es sí, la gran representante del FLAG. Y en el momento en que apareció Godel y Diana, se va a crear una maquinaria aquí que va a llegar a donde ellos quieran. Evidentemente, el impulso que tiene la NFL no lo va a tener ningún otro deporte y menos en América. Entonces, eso sí nos dio como una perspectiva de que no sabíamos en qué modalidad iba a ser, porque en América se juegan a 7, a 4, a 5 con contacto. Hay muchas modalidades que en España no jugamos ni en Europa. Pero sí es verdad que dijimos que eso iba a ser un punto de inflexión a lo que se venga. Y bueno, se vino pues bueno, las primeras Olimpiadas en 2028 gracias a ellos. claro, ¿qué os pareció? Te lo voy a preguntar más tarde, pero bueno, ya que sacas el tema, ¿cómo cuando entiendo que a lo mejor por los contactos a ti te llegaría antes la noticia de cuándo se oficializaría y demás? eh, Evidentemente fue Diana pues la que mira, pues mira, claro, yo entiendo que cuando te dan la noticia, ¿no? Te mandan ese mensaje, esa llamada y te dicen, oye, que esto va a ser olímpico. Claro, eso es poco más que no sé, es tiene una pequeña controversia, porque una cosa es soñar, que es verdad que yo puedo soñar por todos y por la posibilidad de ser olímpico, porque eso es un sueño para cualquier deportista, pero la controversia es que la incertidumbre que no sabes que ahora sí se sabe cómo va a ser el método de clasificación, pero en ese momento inicial, bueno, estaba todo en el aire, sí, una Olimpiada, pero ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? claro, sí. ¿Qué tenemos que hacer para clasificar? ¿Qué tenemos que ganar? ¿Dónde tenemos que ir? Exacto. Entonces, Claro, eso se convirtió de forma diferente. Sí es verdad que la noticia ha sido como el precursor a un movimiento estratégico para todos los equipos, para todo. Se han agarrado a la Olimpiada para decir cualquier cosa, ¿no? Decir, y a mí me parece perfecto que se aproveche todo el mundo de las Olimpiadas porque de alguna manera o no está difundiendo el mensaje del FLAG o el crecimiento del FLAG y para mí, mientras ganemos todos, aquí hay espacio para todos. es que no puedo estar más, es que no puedo estar más de acuerdo contigo, Chus. Porque, claro, yo entiendo que joder, es una alegría enorme, una emoción tremenda, pero claro, luego con estas cosas, yo hablo del fútbol americano flag, que a mi nivel es un poco lo que conozco, pero que supongo que cuando hay este tipo de deportes que no han estado nunca, que además con esta modalidad, ¿no? Porque recordar que, corrígeme si me equivoco, el flag no va a ser solamente olímpico en 2028, sino que también lo va a ser en 2032, que es en Australia. Correcto, sí. Sí, Bien, sí. Hay dos ya cerradas, sí. O sea que como los deportes, bueno, primero hay los conocidos World Games, que es una prueba antesala a las Olimpiadas, que ponen como en baremo a ver si puede ser atractivo o no para la ciudadanía. Es decir, si un claro. deporte no atrae, aunque tenga el impulso y la fuerza que tú quieras ponerle por ningún lado, no te lo van a dejar emitir el COVID. En este caso se ha admitido porque ya ha ido a dos fases de clasificación de World Games y ha impulsado y se ha visto que sí, que cada vez más equipos, más continentes mueven y promueven el flag. Claro, porque luego también, es que me lo sabía en su día, pero ya se me olvidó. Luego estaban los deportes que los propios países anfitriones ponen, pero tienen que también cumplir con un mínimo de fichas federativas o alguna historia así también, ¿no? De hecho, Estados Unidos creo que también mete no sé si es el cricket o el béisbol,
Es decir, creo que mete uno o Bueno, es dos béisbol deportes. o softball, ¿no? Que lo meten así Sí. como Hay una uno o dos modalidad deportes distinta. más que se meten con el flag en 2028, sí, Bueno, que mete, en París fue el break, como el deporte que metieron como el que el país anfitrión eligió como para introducir. correcto, sí, correcto. Entonces, sí, tienes que llevar sobre todo unas condiciones, porque claro, que no puedes jugar a un deporte en el que jueguen Claro, cuatro. Tiene que claro, ser claro. Claro. Que una cosa es que no seamos muchos todavía, ¿no? Pero que hay gente aquí. en España es donde no son, es decir, hay muchas fichas, es decir, para lo que somos hemos crecido mucho, pero a nivel mundial hay muchísimos flags, es decir, Sí, mucho flag. sí, en Reino Unido sé que se practica un montón, por ejemplo. En Alemania, en Reino En Unido, Alemania. Austria, Italia, es decir, Ujú. hay países que están muy desarrollados con el flag, sí. Cuando ya sabéis, Chus, que va a ser olímpico el flag y demás, ¿cómo puedes explicar a la gente cuál es el proceso para que la selección absoluta masculina y bueno, también la femenina, ¿no? Que entiendo que serán procesos muy similares, se clasifiquen a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028? Desde el año pasado existe ahora lo que se llama, que antes no existía porque era un sorteo efímero de rápido de tal, esto aquí, el otro allí y punto. Ahora hay un ranqueo que, claro, hay 5 continentes y se hace un ranqueo global que te hace ir a jugar primero el mundial, ¿no? Si te clasificas para el mundial. Evidentemente, el último mundial que se jugó en Finlandia, todavía se instaló primero el ranking, pero no se instaló las novedades para 2028. Las novedades para 2028 empezaron ahora. 2025, si no clasificas dentro de los 6 primeros, no vas al mundial del año que viene. Si no, sí, bueno, por ejemplo, perdón, en Europa, los 6 primeros ¿Vale? en Europa. Que, por ejemplo, en América han sido los 5 primeros. Es decir, en ¿Vale? cada continente lo han ido cambiando según el número estadístico en el ranking de equipos que entraban dentro de ese sitio. ¿Vale? En Europa somos 6 para clasificar al Mundial de 2026 en Düsseldorf, los 6 primeros, por ejemplo. Eso para ir al Mundial, que otra vez otra parte del ranqueo. Partiendo, Que, perdón, Chus, que tienes que quedar de los 6 primeros del europeo de la semana que viene. correcto. Ese es el primer, ya ha sido ya el primer, la primera fórmula de criba. ¿Por qué? Porque antes no existía criba. Antes IFA mandaba una invitación al torneo y se apuntaba a inscribirse. ¿Vale? En 2024, como dije, ya instalaron el ranking. Ahora, aparte del ranking, el corte y la criba. La criba va a ser los 6 primeros. ¿Qué pasa con todo esto? Y en la forma de ranqueo, que te perjudica o te beneficia según estés colocado, evidentemente. Que eso abre muchísimo más tus posibilidades a llegar a una fase final, a clasificarte contra otros. Por ejemplo, nosotros el año pasado, el masculino, por desgracia, nos tocó en el peor grupo, por el ranqueo, nos tocó en el grupo de Estados Unidos. Claro. Y la fórmula de ranqueo es que después te enfrentes al mejor del ranking, no al mejor clasificado en la fase de grupo, sino Vale. al ranking. Como otro equipo inferior a nosotros en ranking clasificó, pues esa persona se enfrentaba al peor y nosotros al segundo peor. Mejor, perdón, al mejor y nosotros al segundo mejor. Y nos tocó en México. Es decir, que si no era una hermana, era la otra hermana. Es decir, nos tocó Claro. las dos más feas para luchar, siempre nos tocaron. Entonces, eso condiciona un poco. Entonces, el ranqueo lo que te facilita es a la hora de los cruces, mayormente. Tanto en la Claro. fase de grupo, pero sobre todo en cruces. Esa es la primera fase para 2026, los 6 clasificados en el ranking, y después a partir de ahí, solo Irán, que esto todavía se tiene que, seguramente le van a dar una última vuelta, para 2027 se va a volver a ser europeo, y es decir, América, Oceanía, África, Europa, es decir, van a hacer cada uno su torneo, y Continentales. solo irá, de los torneos continentales, solo irá el campeón a Vale. las Olimpiadas. Es decir, esto es lo que hace que esa posición sea la más complicada. Es decir, bueno, no es lo mismo clasificar de 6 que ser Claro. campeón. Claro. Hombre, es verdad que a lo mejor lo que pasa que puede ser una situación mucho más rocambolesca. Es decir, si eres una selección, perdón, que no ha clasificado en 2025, es muy complicado que clasifiques en 2027 solamente ganando. Es decir, si no has estado entre los 6 mejores, es muy difícil que si eres el séptimo, octavo, noveno, entres como campeón del año 27.
Claro, eso es el mayor impedimento es ese, sí, correcto. Claro. Entonces, ahora mismo, ¿cómo está la selección masculina? Perdona, esto es igual para el femenino. Sí, sí, femenino y masculino igual. Vale. No, Dime. dime, perdona. No, 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 que estaba No, igual con los dos. que te iba a preguntar que cuál es la posición del ranking ahora mismo. Las chicas creo que son 5 del mundo y Ujú. nosotros creo que vamos en el, si no recuerdo mal, 16 creo que fue. Sí, pero bueno, ese es del mundo. Después ahora en IFAF Europa tienes otro porque como se quitan los países de fuera, pues te Claro, rankean de forma diferente. Sí, claro. Semana que viene estaba aquí buscando además la publicación para decirlo bien, las fechas. De hecho, voy a compartir la publicación que salió hace ya unos meses, unas semanas, mejor dicho, sí, de NFL España con la federación y demás, un poco para darle fechas, porque la semana que viene, del 24 al 27 de septiembre, correcto. es el europeo de flag, de tanto masculino como femenino, que se disputa en París, en Francia. De hecho, Sí. la selección femenina ya está concentrada. Y tú me decías, Chus, No, la femenina no, la perdón. femenina se concentra el 22, el lunes. Ah, Nosotros el viernes y ellas el 22. La femenina se concentró este último fin de semana. eso es lo que yo vi, que había visto que habían tenido Una concentración previa, sí, sí. Ahora Eso ellas es. llegan el lunes, perdón. Ellas han decidido llegar el lunes, el entrenador, y nosotros nos vamos un par de días antes porque no nos vemos hace más tiempo y hacía falta ponerse al día. Un poco toma de contacto previa al europeo, ¿no? Sí, buscar estímulos de alta competición, Claro, pulsaciones altas, claro. ritmo. ¿Qué es? Tú como seleccionador, ya más un poco por la parte deportiva, Chus, Sí, claro, después de tanto tiempo de parón, entre comillas, o al final mucho jugador de Serie A que, ¿no? Que acabó Serie A en mayo, si no me equivoco, ¿no? Aunque ha habido luego algún jugador que haya podido estar más vinculado con Bravos, o bueno, en fin. sí, sí. ¿Cómo haces tú ahora como entrenador, más que como seleccionador, mejor dicho? ¿Cómo haces estos primeros entrenamientos? ¿Qué es lo que buscas tú con esta primera toma de contacto con el equipo? Dices, en esta última fase o durante todo el año. Es No, verdad sobre todo en esta última fase, en estos días previos, en las concentraciones, en los que entrenamientos, ¿qué es lo que más entrenas tú o qué es lo que más buscas para intentar que los chicos lleguen al mejor punto dentro de una semana? nosotros tuvimos una quedada que hicimos nosotros hace poquito, en la primera semana de septiembre, y, y ahí ya vimos un poquito cómo iba cada jugador con tono y demás. De verdad que nuestra parte técnica y física la lleva Jesús Clemente, que es también jugador de la selección, pero él tiene un centro de alto rendimiento y estudios que lo avalan como un buen entrenador físico. Y tenemos a Carlos López, que es parte del equipo médico, y entre los dos evalúan esos dos campos, ¿no? La parte de movilidad o que le falta a un jugador fuera del campo para mejorar y la otra persona la puesta a punto para llegar. Sí es cierto que hasta aquí mi gran aliado y máxima gratitud ha sido Madrid Bravo, porque ha Ujú. llevado, yo creo que me llevó del roster final uno, dos, tres, dos que estuvieron con ellos, uno que estuvo antes del corte, dos del corte, es decir, tuve como en un momento 7 o 8 jugadores de Bravo, entonces eso facilita mucho a la hora de entrenar porque sabes que esa gente está rodada, está entrenada, Claro. y las demás personas se las llevan entrenadores personales que evidentemente pues se nota cuando su rendimiento llega a cada entreno. Este último periodo normalmente lo que hacemos es eh, que después de todo este tiempo entrenando, los de Bravos, por ejemplo, ahora tengo dos jugadores en Dinamarca que son Álvaro Cancinos y Jorge García Vargas, Sí, jugadores de Black Demon que están sí. en Dinamarca y estaban terminando ahora con SGD. Y los únicos que tengo a día de hoy ya practicando tackle, por así decirlo. Los demás ya empezando temporada e inicio. Entonces les he pedido que bajen cargas, aparte de estos dos que tenían el último partido hace una semana, que bajen cargas estos días porque empezamos la concentración y empezamos de nuevo a hacer pequeños picos de alto estímulo. Esos picos de alto estímulo de carga son para memorias musculares, es decir, lo que nos explica Jesús, sobre todo, que es la persona experta en esto, es que lo que estamos buscando en el jugador es que previo a una competición su cuerpo reconozca esa intensidad. Bueno, nosotros no queremos venir de no entrenar y llegar al campo, al contrario,
entrenamiento previo lo que va a hacer es más corto, pero a una alta intensidad. En vez de entrenar 2 horas como normalmente hace, pues 45 minutos y a una alta intensidad. Claro. ¿Cómo notas a los chicos? Habría muchas palabras para describirlo. Porque tengo una buena mezcla ahí de juventud, un cambio generacional. Tengo 2 veteranos, un chico también que tiene una edad considerada también bastante buena para conocer el deporte bien. Los veo muy hambrientos, muy compactos. Es decir, yo creo que yo llevando desde 2015 la selección, te diría que veo cosas muy diferentes a lo que yo he podido vivir, evidentemente. Y este equipo es un equipo bastante hambriento y centrado en lo que quiere hacer. Sí, la verdad que hemos podido conseguir a personas que remen todos a la misma vez. Qué bien. ¿Cómo sentís las expectativas con el europeo? O que, mejor dicho, ¿cómo sentís qué expectativas os habéis puesto a vosotros mismos? Evidentemente, la más clara de todas es quedar entre los 6 primeros. De ahí es lo primordial y después soñar. Es cierto que nos ha tocado un grupo complicado por el método de ranqueo, que tenemos a Austria, que es subcampeona del mundo y subcampeona de Europa. Y también tenemos a Gran Bretaña, que lo hizo bien en el último europeo. Y nuestra intención es quedar dentro de los 6 primeros. Si dentro de los 6 primeros podemos soñar, iremos a lo que haya por delante. Pero no queremos ponernos una meta que luego pueda ser psicológicamente una mentira, ¿no? Es decir, yo no voy a prometerles el oro, habiendo llegado de un mundial con unas expectativas altas y no conseguirlas. Entonces prefiero pies de plomo, dentro de las 6 plazas sí es posible, yo creo que es más que posible, ahora solo hay que demostrar. Y después de ahí, soñar. Luego ya veremos. Primero vamos a llegar al objetivo principal. Sí, pasar la fase de grupos y pasar ese corte y ya está. Y después todo lo demás, ya a disfrutarlo. Estaba buscando, porque lo he buscado antes, Chus, no hay todavía calendarios oficiales, ¿no? De horarios y demás. Hay un draft que se hizo en un meeting hace como un mes y medio, pero no nos podemos fiar de él porque tampoco dijeron que se fiasen, pero bueno, que iba a ser orientativo, que lo iban a sacar ahora. Es decir, no sé por qué, no sé si era porque a última hora se podía caer algún equipo y para que no haya un desajuste o lo que sea y que la gente no... Pero supuestamente tenemos 3 partidos el jueves y 3 partidos creo con un cruce el viernes. El viernes, vale. Sí. De todos modos, que todo el mundo siga a FEFA, a la Federación Española de Fútbol Americano, porque en el momento en el que estén públicos y sean oficiales los calendarios, también se publicará y la gente lo sabrán. Creo que puede ser a partir del viernes, porque creo que hay un meeting otra vez, otra vale. Reunión. Y creo que a partir del viernes puede ser que salga ya algo. Vale. ¿Qué grupo te ha tocado? ¿Austria y qué más? A, que tenemos Austria, Gran Bretaña, España, Holanda, Croacia y Georgia. Bueno, Austria y Gran Bretaña van a ser hueso duro de roer. Sí, bueno, digamos que todos estamos en la misma línea en la que estamos implementando cambios generacionales, es decir, nosotros ya hemos empezado a mover piezas para ese cambio generacional. Siempre hay que establecer dentro del grupo a personas que sean mástiles y que encaminen a los chicos, aunque la figura del entrenador es importante dentro de un vestuario, la figura de un compañero líder y experimentado también lo es. Entonces todos estamos más o menos en la misma lectura, es decir, ves el roster de Austria y todavía mantiene a los hermanos Wolf, que ya son un poquito más veteranos, pero han metido un par de chicos nuevos. Vas a Gran Bretaña y pasa lo mismo, todavía hay un par de ellos que ya son un poquito mayores, pero han metido sangre nueva y estamos todos en las mismas, es decir, al final tienes que jugar con eso, esas personas tampoco tienen la experiencia. Bueno, pues vamos a ir a ver a jugarles y con lo del scouting que antes hemos hecho, con los partidos. Es verdad que Gran Bretaña lo tenemos más entre ceja y ceja porque el año pasado nos los enfrentamos en un cruce y perdimos en la última jugada. Para marcar nosotros, pues nos hicieron un sack y eso se nos quedó ahí marcado. Y yo creo que
que también es una buena píldora para recordar a los chicos que ese partido también tiene más trascendencia por lo que pasó en el pasado. Claro. Los otros equipos, pues digamos que buscaremos la solución para enfrentarnos a ellos. Holanda no fue al Mundial, sí fue al Europeo del año de 2023 en Irlanda. Georgia sí fue, Croacia es la primera vez que se estrena. Muy bien. Lo que sí tienen estas cosas de cambio generacional, ¿no? Yo creo que bueno, pasa en todos los deportes, ¿no? Cuando hay un cambio generacional, vengas de una etapa buenísima o malísima, siempre tienes un punto de incertidumbre, ¿no? De a ver cómo me van a encajar los nuevos jugadores, a ver si va a haber un jugador que, no hablo de la selección española en concreto, hablo de cualquiera, de que te pueda de repente un chico explotar en un jugador que no pensabas que era, porque al final lo bueno y lo malo de este tipo de torneos, que al ser cortos, pues quiero decir, hay un punto de que si te pillan 3 días buenos, ostras, pues tienes muchas más ventajas de ganar que si te pilla en una temporada que tienes problemas, que las temporadas en estos deportes además son muy largas. Aquí al estar tan condensado, una chispa que caiga y que haga clic todo porque un chico de los nuevos, de los jóvenes, ha empezado a despuntar, te puede cambiar una perspectiva que no tenías hace 3 o 4 días o una semana. Correcto. Nosotros tenemos al más joven a día de hoy, Terry. Que tiene 21 años, 20. 20 años. 20. 20 años. Ya debutó en el Mundial con 19 años. Digamos que debutar en un Mundial enfrentándose a Estados Unidos, México, Panamá, decir, ya creo que es más que suficiente como para estar un poco rodado. Todavía le queda mucho. Tiene un techo muy, muy grande. Es un jugador que le queda mucho por vivir. Además, ya viene de haber jugado en Alemania también. Exacto, viene de jugar en Alemania y hacer una temporada muy, muy, muy buena. Viene de tener novias por todos lados porque le han propuesto, tanto en Francia, en España, en todos lados le han propuesto muchos equipos. Le queda mucho techo, es decir, el más joven del equipo es Mikubic y le queda todo lo que él quiere y más. Va a ser seguramente, no tengo ni duda de que será el QB de la selección española de tackle también durante muchos años porque tiene una proyección estupenda, es un muy buen chico y creo que es el punto de mira como para entender a la nueva generación, un chico muy enfocado, muy humano, él sabe el potencial que tiene y es muy humilde, muy compañero, muy trabajador. Si tú le mandas, nosotros trabajamos con deberes, porque a veces los meetings son muy complicados de estar horas y horas dándole vueltas a lo mismo, visualizando y más. Nosotros solemos mandarles deberes para que hagan ellos propios en su tiempo, cuando crean, y después los tienen que entregar, ¿no? De tanto ver scouting o en jugadas nuestras para que se las aprendan, lo que sea. Y es el primero que las entrega. Tiene una forma de ser que yo creo que es el mejor ejemplo para las nuevas generaciones. Es decir, al otro día creo que era uno de los jugadores, creo recordar, me cuesta recordar porque tengo mucho Pocasa. Sí. Creo que fue Roque Alarcón, sí. que siempre tiene un comentario. Si no es él, es MVP. Y Roque, no sé por qué fue que como que se puso a la altura de él, Roque siendo más veterano, ¿no? De broma, que porque lo trataba tan bien a él y a los otros, ¿no? Y le decía, porque solo tengo un Terry y receptores tengo montones, ¿no? En plan, claro. Un buen ejemplo solo hay uno, es decir, no tengo 30 buenos ejemplos en España. Y la verdad que me encanta este chico por cómo está llevando toda la presión que conlleva ser quarterback, que es la mayor presión de un equipo, que el año en Bravos ha sido súper bonito para él y una experiencia increíble. Y ha tenido momentos cuando ha salido que, bueno, tiene un par de pases, sobre todo Emilio Ibáñez, en un par de partidos que son una delicia. Pisita. Sí, la verdad que Emilio, la verdad que nada, lo veo muy centrado en todo lo que hace y en toda la toma de decisiones, dentro y fuera del campo. Dentro del campo es una persona muy tranquila, con un brazo envidiable, con una lectura que es muy acorde a nuestro flag, es decir, recordamos que nosotros no podemos pasarnos todo nuestro flag, sobre todo o como el juego, ¿no? Un entrenador a un quarterback y después cambiarlo de un año en otro. Y la verdad que se adaptó muchísimo a lo nuestro y ahora nosotros hemos hecho cambios hacia él con su visión, su brazo, sus posibilidades y lo vamos encajando perfectamente. Pero eso es lo como decía, encontrarte
lo que decía, la chispa de un jugador que resalta, no te va a salir todos los años ningún Terry. No me salió con 18 años o 19 años cuando entró Álvaro Cancinos y Jorge García Vargas a la selección. Sí, no voy a tener la suerte de siempre encontrarme con un jugador que está allá o dos jugadores que están en el mismo año. Entonces, encontrarte con cositas así, pues alimenta muchísimo más al equipo. Seguro que sí. Además, yo creo que también por parte de Iván, de Terry, el haber compartido 5 o 6 meses todos los días con Rechinet también tiene que ser un máster intensivo de muchas cosas de dentro y fuera del campo también seguro. Sí, duro tiene que ser para aguantarlo, sí. No, la verdad que tiene buena experiencia, sí. Sí. Oye, no te quiero robar más tiempo, Chus. Para verlo, la gente lo podrá ver a través de IFAF. En los próximos días os contaremos también en nuestras redes en Raritos, en las redes de Federación y demás, porque desde Raritos queremos daros todo el apoyo del mundo en estos, en estos días y en esta competición. Sí. Y ya hablaremos en estos días para cuando se hagan calendarios y demás. Bueno, pues a toda nuestra gente también que nos sigue, bastante gente de LATAM, ¿no? Que allí también el flag y en México tiene mucho tirón. Oye, pues y sabemos que a México mucha gente le interesan cuando se disputan estos torneos aquí en Europa. Así que en los próximos días en redes os iremos contando días, horarios y cómo verlo. Además tengo también a Marcos, que él también tiene experiencia por aquí en el fútbol nacional y así y ha jugado flag y lo conocí también, con lo cual intentaré también tener a alguien que sepa más aún de flag para intentar traeros esto en los próximos días y acercaros lo máximo posible. Así que, Chus, de verdad, 1000 gracias por este rato, tío. Nada, muchas gracias a ti, Héctor. Muchas gracias por la plataforma de Raritos y mucha suerte con la difusión de tanto tackle como flag o todo el fútbol en general. Que, como siempre digo, en España hay cabida para todos. Sí. Y toda fuente de información es buena. Es decir, que, tanto de unos como de otros nos podemos alimentar y ir explotando esto, que hay mina para explotar aquí suficiente. Sí, muchísima. Y yo cada vez más, hoy al final, por la relación que tengo con Bravos, ¿no? Con la gente que he ido conociendo, no solo de Bravos, sino de todo este mundillo de fútbol americano nacional, ostras, pues yo, dentro de mi pequeño altavoz, que es mi proyecto, por mucho que ahora esté en Dazón o por mucho que tal, mi altavoz es esto y, oye, yo todo lo que pueda ayudar y, oye, si de 100, 200, 500 personas que vean este vídeo, 5 les interesa ver esto y uno llama para preguntar dónde puedo jugar, pues ya hemos ganado todos. Esa es la intención, de decir, esto es tocar puertas hasta que alguien abra. Total. Yo llevo toda mi vida siendo comercial, o sea que ¿qué vas a contar de tocar puertas y a ver si alguien la abre? Pues a ver si por ahí podemos encaminarnos todos. Sí, seguro. Pues Chus, vamos hablando estos días. Mucha suerte a ti y a todo el equipo. Os mando un abrazo muy fuerte, tanto todo el equipo masculino como el femenino, y estamos en contacto estos días. Muchas gracias, Héctor. Y a todos, como siempre, déjanos un like, suscribíos y todas estas cosas que decimos siempre. Y nos vemos esta noche con el programa sobre college. Un abrazo a todos.